Nuevamente les agradezco por la invitación. Espero que este curso pueda ser mucho de su agrado y sobre todo de ayuda para que cada uno de ustedes pueda entender más o menos el proceso penal, que es un poco complicado, largo, pero voy a hacerlo como para que puedan todos entenderlo y sobre todo poder aplicarlo en algún momento en el que se requiera. Y bueno, espero que sea de su agrado de todos. Vamos a empezar primero con los delitos cibernéticos. Bueno, empezamos con los delitos cibernéticos. Todo este tiempo que hemos estado en pandemia y bueno, hemos conocido más sobre los casos de acoso cibernético que ha habido en nuestro país, pero también antes sí lo sabía porque tenemos que tomar en cuenta que las redes sociales, un un joven, un niño, una niña, un adolescente y hasta nosotros los mayores tenemos nuestra página de internet, tenemos parte de nuestra vida plasmada en esa situación, mostrando tal vez hasta nuestro día a día de qué es lo que hacemos. Pero debemos tomar en cuenta que esto ya ha pasado a ser más vulnerable también en nuestras vidas, teniendo en cuenta que el acoso cibernético consiste en utilizar la tecnología para amenazar, avergonzar, intimidar o criticar a una u otra persona. Ahora las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, entre los últimos, hacemos conocer nuestra vida, hacemos conocer nuestra familia, no siempre con la intención de que nos moleste, con la intención de hacer algo que, que está de moda, mostrar tal vez nuestro día a día, mostrando fotografías, videos, y a veces no con el afán de herir o avergonzar a alguien, ¿no? Pero existen las personas que empiezan a utilizar de mala manera el Internet y todo lo que nosotros vayamos a publicar. Es por eso que se ha conocido el acoso cibernético, tomando en cuenta que se incluyen nuestras fotografías, nuestros mensajes, todas las publicaciones que hacemos, con la intención de ¿qué? De hacer daño, avergonzar, pero sobre todo hacer daño. Es por eso que he repetido en esta parte las dos palabras, hacer daño a una persona. A veces también existe la difusión de un abuso sexual a un infantil. Hemos visto que a veces hasta en la ciudad del Alto venden videos de estas situaciones sin tomar en cuenta que se está cometiendo un delito, asimismo como el acoso sexual a los menores, tomando en cuenta que existe una consecuencia, que es el estrés a vivir constantemente en alerta o miedo de esa persona, que ya empiecen a utilizar tus fotos, toda tu vida para otra situación, de por sí ya te crea un temor, una ansiedad y sobre todo una inquietud, una tristeza y la mala utilización de esto. Entonces ya se está cometiendo un delito. Debemos tomar en cuenta qué es lo que debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Explicárselo a alguien. Es decir, que esto puede ir empeorando, ¿no? La utilización de una fotografía, el querer tener contacto con nosotros, explicar qué es lo que está ocurriendo a alguien que nos pueda ayudar. En este caso, si fuera un niño o niña, hay que tratar de tener ese contacto con el padre, con la madre, con algún adulto y explicarle la situación. Sabemos que nosotros como padres estamos preocupados en proteger a nuestros hijos, pero también tenemos que crear el hábito de la comunicación. Y más adelante les voy a explicar cuán importante es esta comunicación para toda esta clase de delitos. Aléjate, dice. Es decir, que tratar de que esta persona que nos está acosando, alejarnos de ese poder que quiere tener sobre nosotros, que no es fácil hacer, pero sí hay que tratar de alejarse de esa persona, alejarse de esa situación, alejarse de esa pantalla, alejarse de ese celular, para que no pueda esa intimidación y caernos más el miedo sobre esa persona. Tratar de tener otra actividad por un tiempo,
tratar de tocar una guitarra, de ver la televisión, de ir a jugar algo. Entonces, tratar de un poco de olvidarnos y no crear ese miedo y esa ansiedad. No caer en la tentación de responder. Muchas veces y hemos tomado en cuenta y hemos tenido muchos casos en nuestro país, en la ciudad, de que estos acosadores empiezan a contactar a las niñas, niños, tal vez con alguna otra intención, con palabras dulces, con palabras de que qué bonita, quiero conocerte, ¿no? Y la curiosidad es responder. Es decir, estamos dando paso, abriendo paso a que esta persona vaya insistiendo hacia conocernos más, vaya a querer identificarnos más, qué es la situación que tenemos, qué es lo que hacemos, con quiénes vivimos, etc. Informar sobre el acoso. ¿Qué es lo que nos dice este punto? Perdón. Las redes sociales toman muy en cuenta ahora, ¿no? Cuando tenemos a una persona que está escribiéndonos, tenemos la oportunidad de denunciarlo al administrador de esta cuenta. Entonces, es así que se lo bloquea también de esta manera a esta persona. Es ahí donde vamos a contactarnos de una forma segura, es decir, buscar y tratar de tener una contraseña que sea solamente para nosotros, avisar obviamente esta contraseña a nuestros padres y sobre todo, una vez que se publica un mensaje o una foto en internet, a veces es difícil borrarla, por lo tanto hay que ser cauteloso con todo lo que se vaya a subir al internet, con todo lo que se vaya a contar y con todos los mensajes que nosotros y nuestros hijos vayan a poner. Durante este último tiempo, la ciberdelincuencia, como la ha manifestado en Bolivia, ha ido subiendo. Aquí les doy un cuadro de los delitos informáticos a nivel general, cómo han ido subiendo en nuestro país. Es decir, que 539 casos de delitos informáticos entre enero y agosto de 2020 han tenido el mayor número de víctimas. Y esto concuerda más o menos con el tiempo que hemos estado en cuarentena durante la pandemia, los primeros meses, en los cuales también se ha dado una fuerte subida a esto. Entonces vamos viendo que ahí son 486 los que han tenido los delitos durante la cuarentena y donde más se ha tomado en cuenta este número de víctimas en la ciudad de La Paz. Debemos tomar en cuenta de que todos estos puntos sobre la violencia digital, cuando supuestamente culpas a las personas por el contenido íntimo que publican sin consentimiento de ellas, ¿no? Esto es lo que sucede cuando hay un acosador donde publica, ¿no? A las personas por haber subido esas fotos. No es así. Obviamente nosotros podemos subir lo que queramos, pero debemos tener cuidado de que estas personas al utilizarlo echan la culpa, ¿no? Pero ella ha subido, ella quería, ¿no? Cuando te burlas del acoso que está sufriendo esa persona. A veces, sin darnos cuenta, nos están contando lo que ha pasado y para nosotros es gracioso esto, ¿no? Pero no debemos hacerlo. Cuando contribuyes a hacer virales los contenidos privados. Sabemos mucho que hasta por WhatsApp nos envían fotos, videos y seguimos reenviando. Eso también es un acoso, ¿no? Cuando no se denuncia ni frenas el acoso, es decir, teniendo conocimiento, no lo estamos denunciando y debemos parar para que esto ya no vaya cometiéndose este delito. Si convocas a molestar o humillar, difundir las fotos o videos o material privado o íntimo o dañar a alguien. Debemos tomar en cuenta estos puntos, porque todo lo que es virtual siempre es real, ¿no? Bueno, como vamos a pasar al final las preguntas, vamos a pasar ahora a la ruta crítica en los delitos de violencia sexual.
Si me dan un momentito que ahora. ¿Qué debemos hacer ante el conocimiento de un delito de agresión sexual? Aquí les he dividido en 4 partes y entenderán, mire, aquí hay una familia. ¿Qué debemos hacer en familia? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en un grupo de nuestras autoridades indígenas originarias? ¿Y qué debemos hacer cuando estamos en la escuela, en el colegio? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en un hospital? Tenemos nuestros 4 grupos aquí divididos ante el conocimiento de una agresión sexual. Primero, en la familia. ¿Qué les había dicho que era lo más importante y lo que tenemos que aprender a tratar con nuestros hijos, con los niños? Escuchar. Escuchar y nos van a contar qué es lo que ha pasado, qué es lo que les ha sucedido, el día a día. A veces estamos en el trabajo o a veces ahora dedicados a la computadora en nuestras casas, pero debemos tomar en cuenta a escuchar qué es lo que ha pasado. Entonces ahí tendremos en cuenta el siguiente paso: no duchar a nuestros niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué? Nos dirán. Porque en ese lugar están todos los primeros indicios para poder colectar y hacer la denuncia respectiva, poder colectar así y no cambiarles de ropa, para poder obtener también las primeras muestras de ropa, la ropa con la que estaba. ¿Para qué? Para que podamos derivar a la Defensoría de la Niñez, a la Fiscalía o a la FELCB. ¿Se ve la presentación? Veo por aquí que Carola me dice que no. Tal vez estoy yo. Sí, la vemos. Se ve queda, se ve tranquilamente. Muchas gracias. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo conocer a la Defensoría de la Niñez, a la FELCB o a la Fiscalía? Para que se nos derive al médico forense y el médico forense pueda tomar los primeros indicios, que son todas estas pruebas, para poder empezar el proceso penal. Nos vamos a nuestro siguiente grupo, las autoridades indígenas originarias campesinas. Nuevamente, lo primero que debemos hacer es escuchar qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que ha pasado. No duchar al niño, niña, adolescente, no cambiarle de ropa. ¿Para qué? Para que nuevamente podamos tomar estos primeros indicios. Y sobre todo es muy importante que nuestras autoridades indígenas originarias deben conocer, y todos nosotros, que los delitos de agresión sexual no se concilian para nada. Y tampoco se aplica el linchamiento, porque ahí estaríamos cometiendo otro delito. Lo que se hace es hacer conocer a la Defensoría de la Niñez, a la FELCB o a la Fiscalía la denuncia respectiva de esta agresión sexual para que se pueda tomar los primeros indicios. Entre la comunidad educativa, ¿qué debemos hacer? Escuchar y apoyar al estudiante. Este caso se debe tratar con mucha discreción. Se debe hacer conocer inmediatamente al director para que se ponga en contacto con la familia, tener el registro de lo acontecido y sobre todo poner en conocimiento a la Defensoría de la Niñez, a la Fiscalía y a la FELCB de lo que nuestro alumno nos ha contado, de lo que nuestro alumno nos está diciendo, de toda esa situación por la que ha pasado y que inmediatamente debemos hacer conocer a nuestro director para que se pueda hacer conocer a las autoridades esta denuncia penal. En los centros hospitalarios, la atención a la víctima debe ser súper importante y súper rápida, porque no tenemos conocimiento qué clase de traumatismos genitales, extragenitales y paragenitales tendrá, para que podamos también ayudarle en esa asistencia. La contención emocional, que es el acompañamiento de un familiar, también es importante.
la recolección de evidencia médico-legal sin la necesidad de un requerimiento fiscal que se realice en el mismo centro hospitalario es igual importante y que también emitirá un certificado legal sin necesidad del requerimiento y que tiene el mismo valor que un certificado médico forense. Y nuevamente, comunicarnos con la Defensoría de la Niñez, la FELCB y la Fiscalía, haciendo conocer estos extremos denunciados. Durante el proceso penal existen los sujetos procesales. En la pantalla verán 4 tipos de sujetos procesales en esta primera instancia. Estamos con el fiscal, el representante del Ministerio Público, también se lo dice. En el artículo 70, 72, 73 del Código de Procedimiento Penal nos explica sus funciones, lo que debe hacer y cuáles son las actuaciones fundamentales, así como en el artículo 40 de la Ley 1173. ¿Quién es el fiscal? El fiscal es el quien lleva la investigación penal, está a su cargo, quien deriva, en este caso, al investigador, que es parte de la Policía Nacional, que en los artículos 69, 74 están todas sus funciones. El investigador, como le dice su nombre, es quien investiga el proceso, quien colabora con el Ministerio Público, el fiscal, para poder investigar este proceso, tomar los primeros actuados de este proceso, como la declaración de la víctima, la declaración de otros testigos y, sobre todo, empezar con esta investigación. El investigador especial, en la parte de abajo les estoy mostrando en los artículos 53, 54 y 58 cuáles son sus actividades y qué es lo que debe hacer. El investigador especial es coadyuvante, ayuda también al investigador, teniendo en cuenta por qué se lo llama especial, porque él actúa en ciertas actuaciones, en ciertas investigaciones que requiere el investigador, como ser la toma de fotografías, el llenado de actas respectivas para una requisa personal, una requisa de un automóvil. Colabora al investigador en este proceso. Ahora, el fiscal asistente es quien colabora también al fiscal, pero no tiene el mismo poder, por así decirlo, o las mismas atribuciones que un fiscal en general. Él sí colabora, pero no puede hacer ciertos actuados procesales. La Defensoría de la Niñez, en el artículo 185, 186 y 188 de la Ley 548, nos mencionan quién es la Defensoría de la Niñez. La Defensoría de la Niñez actúa con un equipo multidisciplinario compuesto por un abogado, un trabajador social y un psicólogo, que en primera instancia conocen del proceso penal, de la denuncia, del hecho que ha sucedido, y con el equipo multidisciplinario actúan en primera instancia y van al Ministerio Público con el acompañamiento respectivo a emitir la denuncia y a presentar los primeros indicios, que son esa evaluación social que hará el trabajador social, ese informe psicológico que hará la psicóloga, contando qué es lo que ha pasado respecto a la víctima y haciendo los primeros pasos para la denuncia penal. La víctima nos menciona el artículo 76, 77 y 78 de la Ley 1173 y del Código de Procedimiento Penal. Cuando tenemos niños, niñas, adolescentes como víctimas, la representación la hará el padre, la madre o el tutor correspondiente, a efectos de que la víctima pueda actuar en cualquier momento del proceso y pueda emitir también su declaración, su reconocimiento de persona y el anticipo de prueba, que más adelante les voy a explicar de qué se trata. El abogado de la víctima. Si bien la Defensoría de la Niñez cuenta con el equipo multidisciplinario que representa al menor, el abogado de la víctima también lo puede hacer en cualquier momento de la etapa procesal, a fin también de colaborar de manera legal con la víctima. Seguimos con los sujetos procesales. También está el imputado.
El artículo 83, 84 y 85 del Código de Procedimiento Penal nos dice quién es el imputado. El imputado es esta persona a quien se le está denunciando, a quien se le está atribuyendo el delito que ha cometido. También tiene derechos, también tiene garantías, las cuales también se debe respetar para que el proceso en su momento no se vaya a anular. Es por eso que también tiene su abogado, como nos menciona el artículo 113 de la ley 1173, que también al no nombrar un abogado, el Estado le puede brindar uno. Es así que entra en la lista de los sujetos procesales secundarios. En este caso están los profesionales de la UPABT, la Unidad de Protección y Atención a la Víctima. El personal de juzgado, ¿por qué? Cuando se inicia la denuncia, el fiscal tiene que hacer conocer al juez de que se está iniciando una denuncia en contra de una persona. Y es por eso que también el juez controlará el tiempo que se esté investigando y controlará que todas estas actuaciones vayan conforme al procedimiento para que no se pueda anular y no se pueda violar ningún derecho. Es así que el personal del juzgado, secretaria, auxiliar, las oficinas gestoras ahora y los pasantes forman parte de los sujetos procesales secundarios, así como el personal de apoyo del fiscal y del pasante. El abogado de defensa pública les había mencionado que al no contar con un abogado, ya puede el Estado designarle un abogado de defensa pública. El personal del Instituto de Investigaciones Forenses, al igual que el investigador que forma parte de la Policía Nacional, los profesionales del Instituto de Investigaciones Forenses, peritos en general, ayudan también en la investigación. ¿Cómo? Como la toma de muestras de los peritajes, que más adelante igual les voy a ir explicando. Los profesionales del Instituto del IDCUP son policías especializados en hacer también peritajes. Ahora tenemos la opción también de enviar todas las pericias al IDCUP para que puedan realizar todas las actuaciones, ya que también debemos tomar en cuenta que todos los actos procesales y la justicia en general está saturada con todos estos temas. ¿Cómo se inicia un proceso penal? Con una denuncia, con una querella, con una intervención policial o de oficio, cada uno marcado en los artículos respectivos que les muestro en esta diapositiva. La denuncia es aquella que se la hace, como les había mencionado, la Defensoría de la Niñez va y dice, tengo conocimiento mediante la mamá que me ha dicho y hemos hecho todos estos pasos de que se ha cometido un delito. Por lo tanto, estoy viniendo a presentar mi denuncia y la denuncia se podrá tomar de manera verbal o de manera escrita. La querella es aquella cuando la víctima directamente presenta un memorial con su abogado, haciendo conocer estos puntos, todos estos hechos, quién ha sido la persona, quién ha sido la víctima, cuándo ha sucedido y cómo ha sucedido. La intervención policial, es decir, cuando el grupo policial ha tenido conocimiento de este hecho y directamente han actuado, así como el de oficio, es decir, que sin la necesidad de una denuncia ha conocido el Ministerio Público y sigue la investigación. El proceso penal se divide en etapas. Vamos a empezar con la etapa preliminar. La etapa preliminar especialmente está dedicada a identificar quién es el posible autor, verificar que el hecho denunciado es un delito y, sobre todo, a tener en cuenta que el plazo es de 8 días en esta etapa a 60 días ampliable conforme el artículo 94. Es decir, que durante estos días se debe realizar toda la etapa preliminar, que está entre los primeros actos investigativos, identificar quién presumiblemente es el autor. ¿Y cómo lo hacemos? Con este informe psicológico preliminar que ya ha tomado en cuenta la Defensoría de la Niñez, donde estará actuando el psicólogo y la víctima, mencionará quién es esta persona, y ahí lo llamamos sindicado, dónde ha sido, qué fecha, el lugar y la información relevante que nos puede ayudar a iniciar esta etapa preliminar.
El reconocimiento de persona es un acto investigativo también importante, que nos habla el artículo 219 del Código de Procedimiento Penal, donde el fiscal, la víctima, el psicólogo, el abogado de la defensoría, el padre, madre, tutor, el abogado de la víctima, el imputado, el abogado, su abogado, el investigador asignado al caso y el investigador especial participará. Todo esto con el fin de que este actuado vaya a elevarse en un acta, se vaya a reconocer al sindicado, la víctima vaya a reconocer, estando la madre, el padre o tutor presentes, estando el mismo imputado y su abogado para que no se violen sus derechos, y el investigador especial tomando las fotografías, actas respectivas en colaboración al asignado al caso. La declaración de la víctima en cámara GES. Esta actuación también es importante. En esta lista les tengo cuáles son las personas que deben estar presentes. La víctima, el entrevistador, el psicólogo, el padre, madre, tutor, el abogado de la víctima, el investigador y el fiscal. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que la víctima relate los hechos con los que ha sucedido y pueda hablar con el psicólogo entrevistador de una manera más tranquila, que podrá también ser redactada y servida como primeros indicios. Vamos a tener aquí, les tengo la declaración informativa de testigos. Les hablo de los testigos presenciales, referentes, testigos de cargo o de descargo, que ellos son los testigos que se podrá presentar para la denuncia. Verificar que el hecho denunciado es delito. El certificado médico forense, en el artículo 206 y en el Código de Procedimiento Penal y el artículo 365 en la Ley 348, nos habla de la víctima, el médico forense y padre, madre, tutor, que están presentes el momento en que el médico forense hace la revisión respectiva, y en el certificado médico forense mencionará qué es lo que ha encontrado, qué agresiones tiene y qué agresión habría sufrido. Y ahí estaríamos demostrando y verificando que es un delito al que se le ha cometido al niño, niña, adolescente. El registro del lugar del hecho, es decir, ir a ver el lugar donde ha sucedido. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar todos estos elementos que nos puedan servir, desde la ropa, desde sábanas manchadas, semen, puede haber sustancias tóxicas y hasta una escena del crimen. Entre otros está la requisa de vehículos y el extracto de llamadas. La requisa de vehículos es aquella donde se empieza a revisar qué es lo que habría en el automóvil, porque también tenemos que tener en cuenta que muchos de los delitos sexuales se han consumado en vehículos. En la etapa preparatoria, ya terminando la etapa preliminar, pasamos a la etapa preparatoria, la cual ya se nos emite una imputación formal por el Ministerio Público, donde ya hemos demostrado que existen los indicios suficientes de un hecho y la participación de esa persona. Obviamente, si no podemos en la etapa de preliminar demostrar esto, nos pueden también emitir una resolución de rechazo, que lo hace el fiscal, porque menciona que el hecho no ha sucedido, que no es delito, que el imputado no ha sido identificado y que no se haya podido individualizar quién es esta persona que ha cometido este delito. Pero sí, la ley nos da la oportunidad de presentar una objeción de rechazo 5 días después de presentar este rechazo, porque nosotros haremos conocer al fiscal departamental, ya no al fiscal que nos ha rechazado, sino al fiscal departamental, de que nosotros no estamos de acuerdo con ese rechazo, que nosotros hemos demostrado que es un delito el que se ha cometido y quién es el autor de este hecho. Luego de esta imputación formal vienen las medidas cautelares. Las medidas cautelares es una audiencia de manera oral, porque la característica del proceso penal es la oralidad. En esta audiencia de medidas cautelares se podrá determinar la detención preventiva de la persona que ha cometido este delito o las medidas sustitutivas. La detención preventiva, porque se ha demostrado quién es con probabilidad del autor y que está obstaculizando y que quiere fugar para no poder ser
ser parte de este proceso. Y las medidas sustitutivas son la detención domiciliaria, que es decir, que tiene que quedarse en su domicilio, presentarse periódicamente ante el juez o el fiscal, la prohibición de salir del país, no ir a determinados lugares, no comunicarse con ciertas personas y una fianza. Los actos investigativos que se pueden realizar en una etapa preparatoria son específicamente los de pericia, la pericia biológica, la psicológica, la genética, toxicológica, la inspección técnica ocular, el anticipo de prueba. La pericia, la audiencia de inspección ocular, es decir, ir al lugar del hecho, ya con todos los sujetos procesales presentes y poder emitir un acta. La pericia biológica, de igual manera, tomar, como habíamos tomado en cuenta los primeros actos investigativos, los primeros actos que hemos tomado, es decir, luego de haber escuchado, no hemos cambiado de ropa, no hemos bañado a nuestra víctima y hemos ido al médico forense, les han tomado todas estas pruebas para poder tomar la pericia biológica ahora, la pericia psicológica, la pericia genética, la toxicológica y sobre todo el anticipo de prueba. Anticipo de prueba que ahora es importante, que estará presente todos los sujetos procesales y la víctima contará qué es lo que ha sucedido. Así se elevará un acta que en etapa de juicio ya tendrá el valor suficiente para que nuestra víctima ya no vaya a declarar a un juicio. Los actos conclusivos en una etapa de proceso penal son la acusación formal, el sobreseimiento y las salidas alternativas. La acusación formal es aquel hecho denunciado que sí ha existido y que se tiene identificado y que se tiene todas las pruebas para ir en juicio oral. El sobreseimiento quiere decir que no se ha tenido por el fiscal y ha determinado con esta resolución que no existe este delito, que el imputado no ha participado pese a todas las pruebas que tenemos y que todos los elementos que tiene son insuficientes para sustentar un juicio oral. Las salidas alternativas quiere decir que en vez de irse a un juicio oral, podrá, sobre todo en los delitos de violencia sexual, de acuerdo al artículo 373, el procedimiento abreviado. Su nombre lo dice, abreviar todo el juicio oral, volverlo de una aceptación a una sentencia. Esta característica especial, como les digo, es aceptar esta persona que ha cometido un delito y que ya con el juicio oral ya no sería importante porque ya él está asumiendo su responsabilidad y se le da una sentencia. Las fases del juicio oral. Cuando ya tenemos la acusación formal, vamos a nuestro juicio oral. El juicio oral tiene todos estos actos que se llevan. La lectura de la acusación fiscal, la lectura de la acusación particular, la lectura de la acusación de la Defensoría de la Niñez y la lectura del auto de la apertura de inicio a juicio. Esta lectura del auto de apertura de inicio a juicio es importante porque el tribunal que va a tomar en cuenta, que va a conocer este proceso, le menciona al acusado de qué se le va a acusar y por qué. Entonces pasamos a los actos de fundamentación. La fundamentación es de manera verbal y es una exposición de toda la acusación que ha presentado el fiscal, la defensoría o la acusación particular en su momento. Habrá una etapa de incidentes y excepciones. Es ahí donde les manifiesto que tenemos que tomar en cuenta también que el imputado tiene sus derechos para que en esta etapa no puedan querer anular nuestro proceso. La declaración del acusado. En esta etapa de juicio oral, el acusado puede ser escuchado, podrá manifestar o también acogerse a su derecho al silencio y no decir nada más que sus datos generales. La fundamentación de la defensa. Al igual que el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez y la acusación particular han manifestado su alegato, han dicho qué van a demostrar en este proceso, igual de la misma manera la defensa tiene esa facultad de poder manifestar sus fundamentos en esta audiencia. La producción de pruebas ordinarias y extraordinarias. Ahí les he explicado las testificales, las periciales y las documentales. En esta etapa se exponen todas las pruebas documentales. Los testigos, los peritos van a contar todo lo que han hecho y los documentos.
como hemos tenido, digamos, el anticipo de prueba, el reconocimiento de persona, todas esas actas son mostradas en esta parte, en esta etapa, para crear que toda, todos los elementos que se tiene en contra de esa persona para demostrar de que ha cometido un delito y que es esa persona la que ha cometido el delito. Los alegatos finales son aquellos donde cuentan, manifiestan, mencionan todo lo que se ha demostrado en la etapa de juicio oral y que se ha presentado las pruebas para demostrar que sí se ha cometido ese delito, que sí se ha demostrado quién es la persona que ha cometido este delito, cuáles son las pruebas y que se le dé una sentencia. Es ahí donde también se escucha la declaración de la víctima. Si la víctima quiere contar algo, quiere manifestarse algo al tribunal, es el momento procesal correspondiente para poder escucharla. Y también la declaración del acusado. Él podrá manifestar qué es lo que quiere decir como última oportunidad, por así decirlo, hacia el tribunal. Se pasará a una deliberación del tribunal, es decir, el tribunal a solas podrá valorar, ver las pruebas, deliberar qué es lo que está sucediendo para más adelante poder emitir su sentencia. Esta sentencia que en su oportunidad será una sentencia absolutoria o condenatoria. Muchas gracias por escucharme. Espero que haya sido entendible todo lo que les he manifestado. He tratado de hacerlo lo más claro, teniendo en cuenta que nuestro proceso penal es tan complicado, es tan demora tanto tiempo, pero espero que haya sido lo más claro posible. Muchas gracias, doctora. Realmente lo ha resumido bastante. Sabemos que hay muchos más detalles dentro de cada uno, sobre todo de los momentos específicos, ¿no? De las etapas de los sujetos procesales y las etapas preliminares y preparatorias para presentar un caso. Bueno, vamos a comenzar entonces nuestro tiempo de preguntas. Las personas que tengan alguna pregunta la pueden escribir en el chat. Así nosotros vamos a pasar directamente a la doctora Calizaya. Entonces, esperamos a que escriban en el chat de Zoom. Muy bien, aquí tenemos una pregunta que nos llega al chat de WhatsApp. ¿Qué es lo que se puede hacer en el caso de agresión sexual en la unidad educativa? ¿Quién debería seguir el caso? A ver, habríamos explicado que primero, si te tiene conocimiento el profesor, se debe hacer conocer a nuestro director, ¿no ve? Nuestro director también hará conocer respectivamente a la denuncia a la Fiscalía, Defensoría de la Niñez o PSB. Pero debemos tomar en cuenta que también existe el protocolo del Ministerio de Educación. Es decir, que también nuestro director hará conocer al Ministerio de Educación esta situación, que también al mismo tiempo puede volverse acusación particular en este caso, ¿no? Aquí tenemos una pregunta de Elisenda Torrico, que pregunta, ¿qué pasa con el niño adolescente mientras dure el proceso? Lo que nosotros hacemos como Misión Internacional de Justicia es también cooperar con una restauración psicológica, ¿no? Es tomar en cuenta que la situación o la agresión por la que ha pasado es tan complicada que hay que ayudar de esa manera, ¿no? La participación de un psicólogo es importante en esta etapa. Debemos tomar en cuenta que, como les había explicado, en ciertos actuados procesales, nuestra víctima nos va a contar qué es lo que ha sucedido, pero hasta cierta parte tiene su participación, que ya después el padre, la madre, el tutor serán quienes se hacen cargo si desean ser parte del proceso, pero también está la Defensoría de la Niñez, quien va a velar por sus derechos del niño. Tenemos también otra pregunta de Liz Vanessa, que hace la siguiente pregunta.
con la pandemia aumentaron los casos de violencia sexual. Tal vez tiene usted, doctora, algunos datos sobre los casos que se hayan presentado. Con números en este momento no lo tengo, pero sí tenemos conocimiento de que los casos han aumentado, teniendo en cuenta que con la pandemia ha habido una etapa de cuarentena, ha habido una etapa de encierro, ¿no? Entonces, a veces los mismos agresores son los padres o viven entre familias o el vecino o la tía o perdón, o el tío. Entonces, sí, evidentemente han aumentado los casos en esta pandemia. ¿Qué pasa si la agresión sexual sucede de un niño y adolescente a otro niño y adolescente? Debemos tomar en cuenta ahora que la ley 548 también nos especifica a los niños que han cometido delitos. Se tiene un proceso penal especial para ellos, por así decirlo, porque es ante un juez de la niñez, niño, adolescencia, de igual manera, que también tiene un fiscal asignado, fiscal de menores, que también se hará las investigaciones, pero se tiene otro tratamiento, ¿no? En cuanto a la privación de libertad. No se los llama como así cárceles, pero sí hay los centros de no acogida, pero existen los centros para que ellos puedan tener mientras, como una detención preventiva, por así decirlo, mientras este proceso sigue. También tenemos otra pregunta, también de Liz. ¿Cómo se puede ayudar a la familia y si existe alguna norma para poder colaborarles? ¿En qué sentido hablamos eso de la familia? A ver, nosotros como Misión Internacional, cuando tenemos conocimiento de que existe una agresión sexual, sí tomamos contacto con la familia y mencionamos la ayuda que se le va a dar, porque también le damos una ayuda psicológica y social para que, y legal sobre todo, para seguir con el proceso desde el inicio hasta terminar, ¿no? El proceso. Entonces, la familia siempre está, mientras ellos quieren, representada por nosotros para poder más adelante seguir este proceso. He leído más arriba algo de un fiscal especial. Eh, es muy necesario tener un fiscal especial. En los delitos de agresión sexual existe la fiscalía especializada ahora en delitos de agresión sexual a niños, niñas y adolescentes. Entonces, estos fiscales son especializados en atender estos temas. Es así que también la FELCB, ahora que ya está separada de la FELCC, se dedica a estos casos, ¿no? Específicamente. Es así que también se han creado los tribunales especializados en delitos de agresión sexual, que son los de anticorrupción, por así decirlo, y violencia, etcétera, ¿no? De igual manera los tribunales. Entonces, tiene que haber un tratamiento especial para cada uno de ellos. Es por eso que existe la Fiscalía Especializada, los juzgados y los tribunales respectivos para conocer estos procesos. Gracias, doctora. Unas preguntas más, ya tenemos varias No, en el no chat. se preocupe, no se preocupe. Nos preguntan, si tenemos maestros que están pasando el curso desde toda Bolivia, de Beni, No, de claro que Cochabamba, de sí. Santa Cruz, y preguntan si en Cochabamba existe algún centro especializado y cuáles serían, ¿Algún si es que usted conoce, o centro también especial? IJM trabaja también en Cochabamba. Estamos queriendo ver esa situación también nosotros en Misión Internacional porque nos han requerido de muchos lados del país para poder ayudar, pero debemos tener en cuenta también que existe la Defensoría de la Niñez, ¿no? La Defensoría de la Niñez es quien también en primera instancia se hace cargo y bueno, existen, no sé específicamente los nombres de los centros, pero tendríamos que, mediante Defensoría de la Niñez, poder tener los nombres específicos. ¿Puede haber alguna sanción para un abusador que no se hizo, a la cual no se hizo una demanda necesaria en su debido tiempo, sabiendo que el abusador es un familiar?
Sí, evidentemente puede haber esa sanción. Tenemos que tomar en cuenta de que existe la verdad material. La verdad material es creer a nuestro niño, niña, adolescente, de que lo que nos está contando es la verdad, ¿no? La verdad material es importante. Ahora debemos tomar en cuenta de que un examen psicológico, una pericia psicológica, nos puede dar muchas luces de qué clase de daño se le ha causado a este menor, a consecuencia de qué, ¿no? Entonces, se puede realizar. Debemos tomar en cuenta, pero que existen ciertos casos en los que el niño ya es mayor de edad, ¿no? Y decide contarnos y existen muchas como excepciones, por así decirlo, de que pueda prescribir este proceso. Por eso que tenemos que tomar en cuenta mucho la situación de poder comunicarnos. Es tan importante comunicarnos ahora con todos y entre todos para poder seguir adelante con este proceso, ¿no? Muy bien, tenemos varias preguntas en el chat. Em, a ver, vamos a seguir con otra que dice, ¿cuáles son las medidas de protección que se le da al niño o niño adolescente si el agresor está en casa y si la persona que ha ejercido este tipo de violencia sexual es menor a 18 años, pero vive en la familia? ¿Qué apoyo se le puede dar justamente a esta persona, a la víctima? La primera pregunta que era sobre las medidas de protección si el agresor vive en la casa, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta que si el agresor vive en la casa, debería tener una detención preventiva. Por eso es importante, ¿no? La imputación, los primeros actos, para que la imputación sea emitida inmediatamente, la audiencia de medida cautelar y el señor detenido preventivo. Ahora, si hubiera una etapa preliminar que está demorando por una u otra causa, debemos tomar en cuenta que las medidas de protección sería que no esté cerca, ¿no? Cerca del menor, es decir, buscar otro lugar de vivienda. Pero lo ideal y lo que se da específicamente es la detención preventiva, ¿no? Porque ahí ya tenemos un agravante porque la persona que ha cometido el delito ha sido el padre, ¿no? Es su padre. Gracias, doctora. Dos preguntitas más y con eso Nada, claro que cerramos. sí. Una pregunta, bueno, nos dice, ¿cómo actuar como maestros o padres de familia cuando el agresor parece que tiene mucho poder y tal vez ha pagado o sobornado a algunos miembros de la defensoría? ¿Se podría actuar en contra de la defensoría o presentar algún caso de ese tipo? Eh, lo que debemos tomar en cuenta que la Defensoría de la Niñez no es solamente el único ente o la única para poder actuar dentro de un proceso penal, ¿no ve? Estamos, misión internacional, está el abogado de la víctima que pueda tener, que quiera tener, para que pueda actuar en el tema legal en cualquier etapa del proceso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto se va relacionando justamente a eso, ¿no? Em, ¿Qué hacemos cuando sucede, cuando el agresor es, por ejemplo, el director del colegio, que es una autoridad? Tal vez en alguna comunidad rural también sucede. Nuestras autoridades originarias son las primeras en conocer este proceso, ¿no? Y es ahí donde se hará conocer a la autoridad originaria quién es el agresor. Y la autoridad también hará las denuncias respectivas. Y ya hemos dicho, no debemos conciliar y no aplicar tampoco el linchamiento, ¿no? A cometer otro delito más. Muy bien, doctora. Bueno, ahora sí han llegado más, pero vamos a quedar con esta por el tiempo. Eh, ¿Cuánto tiempo toma dar justicia a este tipo de delitos, no? Ustedes como IJM tienen experiencia en lo que es
e incluso dar sentencia a alguno de estos casos. ¿Cuánto tiempo les duraría más o menos? Puedo mostrar el proceso, cuánto nos demora, pero no, creo que no lo encuentro ahorita, pero más o menos una etapa preliminar tendría que durar eh, bueno, entre 4 meses, una etapa preparatoria 6, una etapa de juicio unos 2 años. O sea, tendríamos que resumir que supuestamente un proceso penal nos tendría que durar 3 años. Pero tenemos que tomar en cuenta que en Bolivia no sucede eso, ¿no? Tenemos procesos que están 10 años en juicio, pero no son imposibles, los seguimos atendiendo y seguimos buscando lo que corresponde, que es la justicia para nuestros niños y sobre todo creer en que esta persona tiene que cumplir su sentencia y poder estar ante las autoridades pertinentes para que tenga un juicio y pueda tener una sentencia. Muchas gracias, doctora. La última pregunta. Como estamos en un curso sobre violencia digital, le hemos invitado a usted para que nos pueda explicar la ruta crítica en casos de violencia sexual. Queríamos saber si también en este tiempo IJM ha podido recibir alguna denuncia justamente de algún caso que se haya iniciado en el ámbito digital. Si nos podría contar alguna experiencia. Este tiempo, personalmente yo como abogada de procesos no he recibido ninguno todavía de esos casos. Sí hemos tenido en cuenta de que yo teniendo ya un proceso abierto con la víctima y estas personas acusadas teniendo ya una sentencia, han tenido, digamos, querer tener contacto con la víctima, a querer invitarla a salir, ¿no? Y uno de ellos estaba en libertad, estaba con detención domiciliaria y ha querido tener contacto con la víctima. Entonces, hemos hecho conocer esto al juez, ¿no? Le hemos dicho, él estando con una sentencia, estando en libertad, está teniendo contacto con la víctima, entonces se le ha revocado la medida sustitutiva y se ha ido nuevamente a la detención preventiva.